respetables hermanos, respetables hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través del Alumbrador Cristiano en mi especial programa Te Daré lo Mejor. Pido que me acompañen en oración para después daré las indicaciones generales al respecto de la enseñanza de esta tarde. Padre Celestial, te agradezco muchísimo que me permites una vez más presentar el mensaje, este mensaje que es de edificación y sobre todo que ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Que lo que diga sea claro, sea sencillo, sea de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Gracias por esta bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ustedes saben, los días miércoles yo estoy transmitiendo una serie sobre la adoración. Hoy voy a hablar acerca del significado de la adoración. Ya ustedes están al tanto de que he considerado muchos aspectos en relación a la adoración. Hoy estoy presentando la lección número 14 y siempre les recuerdo que si ustedes quieren oír las 13 o más lecciones, porque algunas lecciones tienen 2 o 3 partes, están disponibles a través de nuestro sitio web, Iglesia de Cristo El Salvador, o en YouTube. Usted puede sintonizar esos canales y ilustrar después en los mensajes que ya he presentado. Bueno, hablo acerca pues del significado de la adoración. La palabra adoración proviene del latín y significa dar un homenaje y viene de 2 raíces. La palabra ad, o sea, letra A y D, que significa a, y la palabra ora, sin H, que significa boca. Entonces, eso nos hace ver pues qué significa la unión de ambas palabras trayendo la boca. En la antigua Roma, la adoración significaba un testimonio de veneración hacia una persona o hacia un objeto, cuando se quería demostrar un gran respeto, era lo que se hacía. La expresión física del acto de adoración consistía en inclinar ligeramente el cuerpo hacia adelante mientras las rodillas quedaban algo curvadas. La mano derecha tocaba el objeto o la persona reverenciada, mientras que la izquierda se llevaba a la boca y se besaba, lanzando luego el beso al objeto o persona. Al respecto de esto, doy la primera nota aclarativa. Este texto es adaptación del traductor relacionada con la definición de la palabra hispana adoración. En el texto del autor se lee la definición relacionada con la raíz etimológica de la palabra inglesa worship, como sigue pues, o sea, la palabra inglesa worship, que significa adorar, provino de la combinación del inglés antiguo, o sea, worth, valor o estima, y escipe, que es la palabra chip, que denota un estado
calidad o condición. El término chip da a entender un estado, calidad o condición, como en las palabras friendship, que es amistad, o fellowship, que es comunión, y relationship, que es relación. Entonces, la palabra worship expresa la calidad o expresa también el estado del mérito que se encuentra en el objeto de la devoción de uno. Dios, en su grandeza, magnificencia y actos maravillosos, tiene un mérito que merece nuestra devoción, respeto y adoración. Lo siguiente de la palabra inglesa, o sea, adoración, tenemos que ver pues que el autor se refiere a la raíz etimológica de la palabra worship. La palabra worship, o sea, adoración, connota acciones que están motivadas por una actitud que reverencia, honra o describe el valor de otra persona u objeto. En el contexto antiguo y neotestamentario, adoración se refiere específicamente a la adoración de lo divino. Estos datos son sacados de la Enciclopedia de la Biblia de formato internacional. Allí hay una vasta información al respecto de lo que estoy expresándoles. Ni el hebreo antiguo testamentario ni el griego neotestamentario tienen una palabra que sea equivalente a la palabra adoración. No obstante, ambos testamentos tienen palabras que definen actividades de adoración. Por ejemplo, el Sha'ab en el idioma hebreo, se escribe con SH, el Sha'ab y con H al final, en el idioma hebreo, que muy a menudo se traduce por adoración, significa postrarse. El verbo hebreo abad significa servir, al igual que el verbo griego latreu. Entonces, doy una aclaración de esta palabra griega, latreu. Latreu aparece en Filipenses 3:3, donde dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, y note aquí, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, latreu aparece cómo servimos. El sustantivo latreia se traduce precisamente por culto, y veamos algunas citas bíblicas. Vamos por ejemplo a Romanos capítulo 12 versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego pasemos a Hebreos capítulo 9. De aquí vamos a leer los versos 1, 6 y 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Verso 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Verso 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente,
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y Hebreos 10:2 nos dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, vamos ahora a pasar a otra palabra del idioma griego. La palabra griega proskuneo, así como la oye, pero lo único que cuando oye la sílaba Q, proskuneo, es con K. La palabra griega proskuneo, y la vamos a usar mucho en este estudio, que significa literalmente besar hacia, es la palabra que más frecuentemente se usa en el Nuevo Testamento para connotar la adoración. Leamos en Mateo capítulo 4, verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, proskuneo, y a Él solo servirás. Vamos a Lucas 24:52. Ellos, después de haberle adorado, proskuneo, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Luego vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21. Nuestros padres adoraron, proskuneo, en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, proskuneo. Verso 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, proskuneo, al Padre. La costumbre que normalmente se practicaba era postrarse ante una persona y besar el suelo, sus pies o el borde de sus vestimentas. Esto era lo que hacían los persas con sus reyes que los habían deificados pues, y los griegos en honor de sus ídolos y otros objetos sagrados. Si bien ese significado no es exactamente el mismo al de nuestra palabra adorar, o sea, proskuneo, expresa la idea de adoración más cercana que lo hace cualquier otra palabra griega. Otras palabras neotestamentarias se traducen de manera poco frecuente por adoración o adorador. Vamos a ver varias de estas palabras del idioma griego y vamos a poner los ejemplos bíblicos. Estas palabras pues no contienen el significado de la adoración formal como lo hace la palabra griega proskuneo. Sin embargo, se traducen usando formas de la palabra adorar. Y veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, algunos ejemplos son eusebeo, así como lo oye, eusebeo con B labial, con el significado pues de actuar piadosamente hacia, o sea, la palabra adoráis. Miren lo que dice en Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle
es a quien yo os anuncio. Pasemos a otra palabra. Me estoy refiriendo al idioma griego. ¿Ve? La palabra sebasomai, con S al principio, B labial y Z, sebasomai, significa honrando. En Romanos 1:25 nos dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, otra palabra del idioma griego es sabasma, con S y B labial también, sabasma, que significa objeto de culto. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora pasamos a la palabra griega teskeia, con H intercalada y con K, teskeia. Esa palabra griega significa culto. Vamos a Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahora pasamos a la palabra griega sebo, con S y con B labial. Esa palabra sebo significa honrar o temer. ¿A quién? A Dios, por supuesto. En Mateo capítulo 15, verso 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Luego Marcos 7:7 dice lo mismo. Luego en Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 18:7 y 13. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, verso 13, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y luego en Hechos 19:27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien, noten, venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, fíjense bien, decía que otras palabras neotestamentarias se traducen de una manera poco frecuente por adoración o adorador, y que éstas no contienen el significado de la adoración formal como lo hace la palabra griega proskuneo. Les repito cuáles son estas palabras griegas: eusebeo, sebasomai, sabasma, teskeia, sebo, que es la última que vimos, y hemos visto los ejemplos de cada una de ellas apoyados con citas bíblicas. Bueno, ahora entro a otra etapa de este estudio que trata sobre el significado de la adoración, y vamos a ver actitudes con respecto
a la adoración en la antigüedad. De una sola vez le aclaro, lo que va a oír en esta sección son situaciones no bíblicas, pero a mí me interesa que usted tenga el concepto, el entendimiento de lo que como adoración se refiere en el mundo pagano, en el mundo secular, en el mundo de las personas que adoran deidades, que adoran a dioses con minúscula, óigalo. Entonces veamos estas actitudes con respecto a la adoración en la antigüedad. Las actitudes en la antigüedad pueden ayudarnos a entender la adoración. En la época de la creación de la antigua Mesopotamia, Merodach, se lo repito, Merodach con C al final, es representado en el momento cuando está decidiendo crear a los seres humanos para servirles a los dioses. Noten lo que estoy declarando. La siguiente declaración se le atribuye a Merodach cuando estaba creando al hombre, imagínense, diciendo, estará encargado de servirles a los dioses para apaciguarlos. Esto está comprendido en un estudio titulado Una antología de textos ilustrados. Es importante tomar en cuenta de dónde proceden estas informaciones. El punto de vista anterior presenta al hombre como siervo de los dioses para aliviarlos de sus faenas y llevarles deleite. Imagínense. Por medio de tal servicio, la humanidad había de adorar a los dioses respetándolos y velando por sus necesidades. Fíjense bien, la humanidad había de adorar a los dioses respetándolos y velando por sus necesidades. La idea de que el hombre pudiera velar por esas necesidades hace a los dioses dependientes del servicio que el hombre les pueda dar a ellos. Hay una declaración de un estudioso que dice lo siguiente y hace esta observación. Para los hebreos, Dios es Dios, independientemente que se le sirva o no. Y Dios merece que se le sirva, no por alguna retribución para los siervos de Dios, sino por los méritos propios de Dios. Dios requiere de que lo alaben para ser Dios, pero como Dios que es, Dios lo exige por el derecho de ser Dios. Esto está comprendido en un estudio titulado La adoración. Entonces, en eutripo, es otra palabra del idioma griego, pero es una obra. En eutripo, Platón argumentó que los dioses no son afectados o cambiados por nuestra adoración. Imagínense, este hombre dijo eso, este filósofo. No se benefician de lo que les podamos dar y están muy lejos de necesitar algo de nosotros. O sea, imagínense, los relega, pues, lo tienen todo y no necesitan de nada. Hay otro escritor que dijo lo siguiente, tomando en cuenta escritos históricos. Dice que le tocó a Tomás Aquino, de entre los teólogos medievales, abordar este tema tan seriamente que sostuvo que la adoración no es beneficio de Dios, no es en beneficio de Dios, sino el nuestro. A esto, en el siglo XVI, Calvin respondió que la adoración apropiada a Dios es el propósito primordial del cristianismo. Y en el siglo XX, retomando el tema de la adoración, un escritor de apellido Underhill habla
de un deleite desinteresado y de una respuesta de adoración total. Entonces, debido a tales deleites, la adoración consiste realmente en un asunto de dar valor a quien se lo merece. Es la respuesta en adoración a Dios como el foco del mérito a Dios, concebido como poseedor de un valor propio. Bueno, como le dije, iba a tomar en cuenta todos estos aspectos para que se entienda esas actitudes con respecto a la adoración de las cuales se tenía en la antigüedad. Pero volvamos a lo nuestro, ahora vamos a ver un concepto escritural de la adoración. Esto nos compete a nosotros, los hijos e hijas de Dios, un concepto escritural de la adoración. El concepto que las escrituras presentan de la adoración consiste en que Dios, quien está apartado del mal y es santo por naturaleza, se identifica con nosotros con el fin de proveer amorosamente nuestras necesidades. Entonces debemos adorar a Dios en reconocimiento de su grandeza y respondiéndole como el dador supremo de toda buena dádiva. Dice Santiago en el capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestra adoración no ha de ser basada en lo que podamos hacer por Dios, sino en lo que Él hace, hermanos y hermanas, por nosotros. En eso debe estar basada nuestra adoración, en lo que Él hace por nosotros. Debido a que nos damos cuenta de su magnificencia y bondad, debemos buscar hacer lo que podamos para mostrar alabanza, admiración, devoción y apreciación en la adoración. Le repito, alabanza, admiración, devoción y apreciación en la adoración. Esto es lo que Dios espera y acepta solamente si fluye de un corazón agradecido. Las actividades que son forzadas y las respuestas robóticas, podemos decir, son solo manifestaciones externas. Es decir, hay muchas formas de adoración robotizadas, o sea, como quien dice automatizadas, que no son pensadas ni mucho menos salen del corazón, sino que como cuando se aprenden ritos, y me voy a referir más adelante a ello. Dios, este tipo de adoraciones robóticas, no las considera como adoración, porque realmente nuestro Dios sabe perfectamente que no es una adoración que está saliendo del corazón. La adoración debe ser el resultado de nuestro reconocimiento del majestuoso poder y de las misericordias o de las misericordiosas obras de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien definido. Hemos de responder a ello con un agradecimiento de acuerdo a su voluntad. Dios es el centro y la fuente de nuestra adoración. La adoración no se origina con nosotros, hermanos y hermanas, excepto en el sentido de que nuestra conciencia de Dios nos mueve a adorarle, por lo que aprendemos de Dios mismo a través
de su sagrada palabra. Dios no necesita de nuestra adoración en cierto sentido, sin embargo, nosotros necesitamos adorarle por su grandeza, por su bondad, por su benignidad. ¿Ve? Nuestra respuesta debe provenir de una apreciación que fluye de todo lo que Él es y hace por nosotros. Si no le adoramos, estamos precisamente despreciando e irrespetando al Dios digno que tan misericordiosamente obra en nuestro favor. Por eso tenemos que ver, hermanos y hermanas, que las manifestaciones externas que no son acompañadas de la sinceridad del corazón son manifestaciones vacías, son sin sentido y sin valor para Dios. Miren lo que podemos decir al respecto. Muy a menudo, de manera trágica, muchas veces hemos confundido las formas externas y los actos con el asunto en sí. Por ejemplo, podemos decir ir a la iglesia, pero ir a la iglesia no quiere decir del todo que el que ha ido a la iglesia ha adorado. Hay que entender esto. Si dijéramos ir a adorar, voy a adorar, fíjense bien la profundidad de declarar ir a adorar en lugar de decir ir a la iglesia. Seríamos más precisos en el uso de las palabras y aún así con la terminología mejorada no significaría que la práctica se corrige. Es decir, que ninguna práctica es acepta a Dios, hasta que no sean las expresiones propias del que adora. Podemos nosotros decir que el mero hecho de haber pasado por estos actos de una manera superficial y podríamos decir hasta mecánica, no puede ser comparado con la adoración. Entonces, hermanos, nosotros vemos pues que Dios desea la adoración en grupo. Es importante la adoración en grupo. Si bien nuestra adoración no está limitada a las reuniones públicas en edificios construidos para adorar, las asambleas cristianas son muy importantes. Adorar juntos provee momentos compartidos que pueden elevar los corazones humanos a niveles de devoción que la adoración individual a lo mejor podría no proveer. Dios, hermanos, desea que su pueblo se congregue para adorar. Miren lo que dice, usted lo conoce, usted que es un asiduo fiel a los mandamientos del Señor y a no dejar de congregarse. Miren lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces la adoración debe ser tanto vertical como horizontal. ¿Qué es lo que digo con esto? Debe crear relaciones no solo con Dios, sino también de los unos para con los otros. La adoración personal, o como la que se hace en familia, es muy importante para el crecimiento espiritual. Yo no estoy quitándole mérito a este tipo de adoración. Es importante esa adoración familiar. Sin embargo, la adoración grupal provee algo que la adoración personal o en familia no puede. Es decir, la participación conjunta en un evento formador de fe promueve pues un sentido de comunión y promueve un sentido
de aliento mutuo. Entonces, ¿qué es lo que podemos seguir diciendo, hermanos? Que nuestro propósito al adorar, además de ser un pedido de bendiciones a Dios, es hacerle saber nuestros pensamientos más profundos que tienen que ver con Él y nuestra apreciación de sus provisiones. Pese a que podemos vernos grandemente beneficiados de la adoración, nuestra más grande necesidad, la de nuestro ser interior, es llegar a Él y comunicarnos con Él. En nuestra adoración, los beneficios personales podríamos decir que son secundarios a la necesidad interna de expresarle a nuestro Creador su valor en nuestras vidas. Cuando nosotros consideramos los diferentes actos y las diferentes actitudes incluidas en la adoración, tenemos que darnos cuenta, pues, en primer lugar, de lo que la adoración no es. La adoración no es necesariamente los sentimientos y emociones que se expresan físicamente, que se expresan en actividades físicas extremas o frenéticas, porque esto es lo que le agrada a mucha gente. No consiste sencillamente en un espectáculo. Esto es lo que le agrada a mucha gente cuando dice que están adorando. No consiste sencillamente en un espectáculo grandioso ni en una demostración de habilidades y esfuerzos humanos. No es una libertad de expresión humana. Hay que entenderlo claramente así. Entonces, al mismo tiempo, la adoración no es un simple ritual, lo que decía anteriormente. La adoración no es un ritualismo. Para hacer rituales, pues tenemos que salir fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia la adoración no es un ritual. Lo que le atrae a Dios es más que la pompa de una ceremonia. Muchas personas no rehuyen la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, porque nosotros no tenemos pompa en nuestras ceremonias. Nos ceñimos a lo que la palabra de Dios nos dice. Dios desea que nos congreguemos en su nombre, pero el reunirnos con otros no es de lo que trata la adoración. Entonces, ocupándonos de lo que ha de incluirse en la adoración a Dios es muy, muy importante. La adoración, hermanos y hermanas, incluye glorificar a Dios. La adoración expresa asombro. La adoración magnifica a Dios. La adoración honra a Dios. La adoración reverencia a Dios. La adoración es bendecir a Dios. La adoración, hermanos, es alabar a Dios. La adoración es exaltar a Dios. La adoración es regocijarse. Y por último, hermanos, la adoración es agradecimiento. No tenemos que olvidar nunca, hermanos, que todo lo que somos, todo lo que tenemos y nuestra meta final, que es ir al cielo, es precisamente en base a esa adoración de agradecimiento. Entro a la última etapa de este estudio. ¿Qué es lo que quiero decir? Es decir, la adoración, que es adoración. La verdadera adoración está basada en un pensamiento reflexivo
acerca de lo que Dios ha hecho, en una meditación de su grandeza y bondad y en el reconocimiento de su asombrosa presencia. El que adora no necesita de un motivador que lo anime. O sea, el que adora no necesita de una música estrambótica, no necesita de gritos, no necesita de situaciones externas que le motiven. El que adora no necesita de un motivador que lo anime, que lo incite, que lo despierte o que lo estimule a adorar. Tales tácticas son necesarias solamente para los que no tienen agradecimiento ni alabanza en sus corazones. La adoración fluye libremente desde lo más oculto de los corazones, hermanos y hermanas, llenos de gratitud y amor, corazones que son movidos al reflejarse en la bondad y el mérito que del Dios que buscan precisamente adorar. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver pues que ningún intento externo por incitar la adoración, fíjense bien, estoy diciendo, ningún intento externo por incitar la adoración puede sustituir el corazón humilde que está ansioso por mirar hacia arriba en adoración y en devoción al Señor. Si bien debemos tratar de hacer arreglos que conduzcan a la adoración, estos no pueden asegurar o producir la adoración. Yo no estoy diciendo en ningún momento que nuestra adoración va a ser simple o que la adoración nuestra no vamos a meditarla y que como iglesia no vamos a ponerle cuidado. Yo no estoy diciendo eso, hermanos. Puede que altos niveles de ruido, una iluminación especial, porque a mucha gente le gusta altos niveles de ruidos, a mucha gente le gusta una iluminación especial, o movimientos corporales, a mucha gente le agrada eso, o actividades de rápidos movimientos. Pueda que estas cosas entusiasmen y provoquen emociones, pero esto no es adoración, hermanos y hermanas. Sin embargo, pues, no pueden colocar la alabanza en un corazón vacío. Bajo estos parámetros no hay alabanza, bajo estas condiciones de un corazón vacío. La adoración, hermanos y hermanas, es más que actividad y conmoción. No tenemos que dirigirnos a nuestro Dios en una forma frenética, en una forma emocionalista, donde la mente y nuestro corazón no está en el propósito de lo que es adorar a nuestro Dios. La adoración no puede ser inculcada desde afuera, sino que tiene que venir de adentro del corazón humano, en base a la enseñanza de la palabra de Dios, por supuesto, no en base a lo que usted se invente. Es el resultado, pues, de un corazón que busca expresar, primero, alabanza, segundo, devoción, tercero, amor hacia el misericordioso y poderoso Dios del universo. Estos pensamientos y sentimientos pueden ser expresados de una manera solemne y silenciosa o en manifestaciones de exuberancia y gozo. Entonces podemos decir pues que la verdadera adoración se deriva de lo que ha sido estimulado en el interior en lugar de lo que se estimula fuera del corazón.
Por ejemplo, se podía usar en el caso de la música instrumental a músicos connotados, músicos que ejecutan los instrumentos a perfección, pero esa no es la manera como Dios nos está pidiendo que le adoremos. Los que deseen adorar a Dios deben olvidar los esfuerzos programados de grupos religiosos para estimular la adoración. En lugar de ello, digo 3 cosas interesantes, hermanos. Debemos buscar conocer a Dios. Segundo, entender sus caminos. Y tercero, tomar en cuenta las bendiciones que Él provee. El reconocimiento de quién es Dios y lo que Él hace nos conducirá precisamente al deseo de adorarle. Vamos a tener siempre ese deseo de adorarle cada primer día de la semana, y cuantas veces durante la semana deseemos estar en franca adoración a nuestro Dios. Por eso el reconocimiento de quién es Dios y las actividades y lo que Él hace, pues, nos conducirá al deseo precisamente de adorarle. Hazaña, pues, que ninguna de las actividades concebidas por el hombre puede lograr. Al buscar adorar a Dios en base a esta forma, tenemos que estar seguros de que los medios por los cuales estamos expresando nuestra adoración son precisamente medios aceptos a Dios. Termino diciéndole lo siguiente, mis estimados hermanos y hermanas. Nosotros somos mejores cuando alzamos nuestros corazones para adorar a Dios. Ninguna otra actividad en la adoración tiene la importancia de la comunión con Dios. La manifestación de nuestros corazones, cuando estos están a tono con Dios en el reconocimiento de su virtud, podría no tener rival en la experiencia humana. Y claro que no tiene rival cuando nosotros adoramos a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Por eso a aquella mujer le dijo el Señor: mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios bendiga su bendita palabra y Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a ponernos en oración y pedirle a nuestro Dios que Él nos conduzca y nos siga ayudando en presentarle a Él una adoración que siempre la reciba como olor grato. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos enormemente, porque tú nos ayudas, Señor, a que a través de tu palabra nosotros te podamos adorar como es, de acuerdo a esa dirección tan especial a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje que me has permitido presentar. Que siempre sea para honra y gloria tuya, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y para ese camino al cielo. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.